Ya. Entonces, estamos en lo que sería el módulo 6, que corresponde a conceptos básicos de hojas de cálculo, y en este caso vamos a utilizar Excel para esta ocasión. Tanto para Excel, el programa de Microsoft, como hojas de cálculo del Google Drive, la verdad es que la manera de hacer fórmulas es la misma. Lo único que puede cambiar es el nombre quizás de la fórmula, ¿ya? Como para dejarlo de manifiesto desde el principio. Pero en estricto rigor debiera poder uno hacer las mismas funciones, ¿ya? Para que no se complique. Entonces, los primeros conceptos que tenemos que tener claro en una hoja de cálculo es cómo funciona, ¿ya? Las hojas de cálculo funcionan con coordenadas. Las columnas están con letras, mientras que las filas tienen nombres. Mediante el cruce de una columna con una fila, a mí me da la coordenada de una celda. Por ejemplo, en este caso yo seleccioné la celda D4, G9, A1, C17, K11, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cuántas filas podemos tener? Si nosotros nos vamos al final, para poder llegar al final de cualquier Excel, mantengan presionada la tecla Control y la flecha hacia abajo, y van a llegar al final. Tiene la capacidad de 1.048.576 registros. Al número 77 reventó el Excel, no le cae más información. Y columnas, la verdad es que nunca las he contado bien porque está partiendo por la letra XFD, ¿ya? Cuando termina la columna Z, repite, deja la columna A repetida y comienza con AB, AC, AD, AE, AF. Cuando termina la secuencia hasta la Z, cambia la letra B y comienza a repetir de nuevo la misma secuencia. Entonces, en el final, ustedes entenderán que son bastantes miles de columnas también, ¿ya? ¿Vamos a manejar esa cantidad de información en un Excel? Probablemente nunca, ¿ya? No sé si vamos a llegar a tanto, porque la verdad es que el tiempo apremia. Tablas sí, modelos racionales, la verdad es que puede que no tengo claro cuáles son los modelos racionales, no los he escuchado nunca por ese nombre, ¿ya? Pero ahí lo investigamos y vemos qué tanto nos podemos acercar, Emerson. ¿Para qué sirve el Excel? Buena pregunta. Entonces, ¿para qué me sirve el Excel con sus coordenadas, sus celdas y sus cantidades de registro? Como dice su nombre, son hojas de cálculo. A diferencia de los otros documentos, me sirven para poder hacer cálculos matemáticos o utilizar alguna fórmula lógica que me permita tomar de manera matemática, ¿ya? Y trabajar ya sea textos o datos. Entonces, para ingresar datos en un Excel es bastante sencillo, como simplemente escribir, por ejemplo, vamos a poner la nota, ¿ya? Voy a acercar un poco. Tenemos la nota. Vamos a hacer el ejercicio con las notas de la asignatura, ¿les parece? Y tenemos los porcentajes. La primera nota se sacó un 6, después un 4,5, un 5, un 7 y un 5. Los porcentajes serían, lo podemos poner como porcentaje o como número decimal. Por ejemplo, el 30% matemáticamente o en algún número básico se representa como 0,3. Son lo mismo, ¿ya? Entonces yo podría ponerlo como 0,15, que equivale al 15%, la primera nota, que sería la de las tareas acumulativas. Esa es la evaluación sumativa 1, el PowerPoint, la prueba del informe y la prueba de Excel, que es la última, ¿sí? Ahí tendría yo los porcentajes de las notas para esta asignatura. Voy a borrar esto. Listo, es tan sencillo como eso, escribir en un Excel. Esto que estoy haciendo yo aquí, si bien lo estoy escribiendo en columnas y en filas, yo le di cierto orden. Le puse un nombre, digamos, a esta columna, y escribí los datos hacia abajo. Escribí otra columna al lado con una etiqueta y lo puse hacia abajo. Esto se conoce como datos tabulados. Un dato tabulado implica que tiene correlación. El 6 vale 0,15%,
o 15%, el 4,5, 15%, el 5, 25%, lo puedo leer. Si yo pusiera esta tabla por acá y la otra por acá, no se entendería absolutamente nada. Por eso se ordenan así, hacia el ladito, ¿ya? Y en una sola fila están todos los datos. Es como cuando uno pone el nombre, ¿cierto? El correo, ¿no? Y la edad, ¿ya? Cuando yo hago eso, estoy tabulando los datos. Edad, ¿no? Para eso se utiliza el Excel. Estos datos estarían tabulados aquí. Otra cosa que podemos hacer es configurar y formatear esto al igual que lo hemos hecho en un Word siempre. Selecciono, ¿cierto? Y podemos ponerle tipo de letra, que ya lo conocían. Puede, por ejemplo, hacer Arial en tamaño 12, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay de nuevo? Acá en el grupo fuente está el botón de los bordes. Yo los selecciono los datos que quiero dibujarle bordes, despliego el botón de bordes y le puedo poner, por ejemplo, todos los bordes y ponerle borde exterior grueso, que es lo más común. Y ahí dibujé la tablita. ¿Sí? Voy a dibujar más cosas. Voy a poner acá abajo el promedio. Y eso sería para sacar solamente el promedio de las notas. Lo vamos a poner acá mejor. Promedio. Y por acá vamos a poner los porcentajes de notas. Voy a poner. ¿Ya? Que son dos operaciones matemáticas distintas. ¿Cómo se saca el promedio? Fácil. Yo tendría que sumar todos esos números, dividirlos por 5 y eso me daría el promedio, ¿cierto? Entonces, si yo pongo 5 más, perdón, 6 más 4,5 más 5 más 7 más 5, no hace nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Excel, para reconocer las operaciones matemáticas, yo tengo que escribirla como fórmula. Para escribir un dato como fórmula, se requiere el símbolo igual. Cada fórmula tiene que partir con el símbolo de igual para poder generar la fórmula. Entonces, igual 6 más 4,5 más 5 más 7 más 5. Y ahí me da la suma. Ahora, ¿me falta algo acá? Claro que sí. Le vamos a poner acá suma de notas y acá le vamos a poner el promedio. Entonces, el promedio sería la suma de notas dividido por 5. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Si se fijan, dice B8 dividido por 5. Lo que está haciendo es tomar el valor que está en la celda 8 y dividirlo por 5, que son las cantidades de notas. Cuando yo lo escribo de esta manera, estoy haciendo referencia a la celda, que el valor que tenga B8, independiente cual sea, lo voy a dividir siempre por 5. En este caso me dio un 5,5. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cambio el 4,5 por un 6 ahora? Nada. ¿Por qué? Porque acá están las notas directas. ¿Ya? ¿Qué es lo que debiera haber hecho yo para que pudiera cambiar todo? Tendría que haber usado la misma operación, referencia a la celda. Entonces, igual voy a sumar B3 más B4 más B5 más B6 más B7. No. Ya, entonces, de esa manera yo tengo
las referencias a las celdas. Y ahí me da el total de 29 y que yo puedo seleccionar la celda nuevamente y la divido por el total. La B3, B4 son las celdas donde yo puse las notas. Si yo hubiese puesto las celdas, o sea, perdón, las notas en la F, ahí tendría que ser F3, F4, F5. No es que necesariamente para calcular notas yo tenga que hacerlo aquí. Es solo un ejemplo. Podría partir de la A, de la D, de la G, de donde yo quisiera. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo por ejemplo ahora podría cambiar la nota 1 por un 4 y ahora me cambia todo automáticamente. Es importante trabajar con referencia a la celda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando yo hago algún cálculo, se cambia automáticamente. ¿Hay formas más rápidas de hacer esto? Claro que sí. En vez de haber hecho todo esto, yo podría utilizar la función suma. ¿Ya? Hay varios tipos de fórmulas. Están las fórmulas matemáticas, que nos vamos. Primero, para poner una fórmula, yo tengo que seleccionar la celda donde quiero que quede la fórmula. La suma de notas quiero que quede acá. Entonces, le doy clic en la pestaña fórmulas y tengo las matemáticas y trigonométricas y también las de autosuma, ¿ya? Que son las más conocidas. Y yo despliego acá, tengo suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Autosuma lo que hace es detectar automáticamente en el rango más cercano los números más cercanos para sumarlo. Enter. Entonces, en vez de tener que hacerlo yo de manera manual, lo hace solo. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener que sumar 5 notas, tuviera que sumar 1000 puntajes, por ejemplo? Tuviera que sumar cada punto, por ejemplo, de la PSU. Tendría que seleccionar las 80 y tantas preguntas. Me vuelvo loco. Mejor se le pongo las preguntas en una lista, le pongo autosuma y me agarra todos los numeritos solo. El promedio. En vez de tener que utilizar la suma, despliego autosuma, uso la función promedio, selecciono el rango de notas que quiero promediar y me saca automáticamente el promedio. Esto que está aquí nunca lo necesité. Lo voy a borrar porque nunca lo necesité realmente. Para sacar el promedio, ¿ya? Solamente necesito el promedio directamente y existe una fórmula para ello. ¿Ya? ¿Cómo lo hago entonces? Lo puedo hacer de dos maneras. Pestaña fórmulas, desde la autosuma sacar el promedio, o de matemáticas y trigonométricas, al final, que tengo varias fórmulas, tengo la función promedio por alguna parte por acá. Pero no importa, lo importante es que está más cerca, aquí está a mano y es la misma fórmula, promedio. Ahí lo tiene. Lo otro es sacarle el porcentaje de la nota y sumarlo, que es como realmente se sacan las notas en ENAC. ¿Ya? En ENAC, las notas se sacan, ¿de qué manera? Le voy a poner acá, es igual a la nota multiplicado por el porcentaje, ¿ya? Y me va a dar que la nota 4 vale un 0,6. El 5 multiplicado por 0,15 me da 0,7. El mismo ejercicio, si yo tuviera que hacer esto con 1000 notas, 1000 puntajes, sería un desastre. Cuando yo tengo los datos tabulados, lo mejor es que yo haga una sola fórmula, ¿ya? Igual la nota multiplicado por el porcentaje, selecciono la celda y acá a la derecha aparece un puntito verde. Si yo lo tomo de ahí y lo arrastro hacia abajo, me copia la fórmula automáticamente. Y tengo todos los porcentajes de cada nota. Los tendría que sumar ahora. Fórmulas, autosuma, y ahí tengo el promedio. Eso sería la diferencia entre sacar la nota normal y esto es sacarlo en la manera con ponderaciones que se conoce. Estas son ponderaciones. ¿Ah?
Así es como se sacan las notas en la mayoría de las instituciones de educación superior. Profe, tengo una duda. Para allá justo iba, dudas, consultas. Cuando uno va a cambiar la nota, ¿Mm? ¿el porcentaje no se cambia automáticamente? ¿El porcentaje, este valor que está acá o el porcentaje de la nota? No, el porcentaje. No sé, es que el porcentaje es una constante, pues tiene que quedarse igual. Ah, ya. ¿Ya? Porque, por ejemplo, esta nota tiene que valer, a esta nota yo necesito sacarle sí o sí el 25% siempre, independiente que sea un 3 o un 7. Ah, ya. Ya, ¿Ya? Si, profe. si yo le hago un 3, me va a decir que vale al 0,75%. Ah, ¿Alguna ya. otra duda, consulta hasta acá? ¿Mm? ¿No? ¿Todo clarito? Profe, Dígame. el, el tema como usted como engancha, como, ¿cómo usted mueve como una celda y la puede subir como completa? Usted lo vi haciendo eso varias veces, como que tomaba el contenido completo y como que lo subía a un espacio, Por después lo ejemplo, cambiaba. si yo quisiera mover todo esto, para acá abajo, para arriba, ¿eso? Sí, Lo que hago es cortarlo. Lo corto y lo cambio de posición y lo vuelvo a pegar. ¿Eso? sí, eso. Gracias, profe, no sabía cómo hacerlo en realidad, por eso le No, preguntaba. no se preocupe, esa es la idea. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, consulta, inquietud? ¿Se entiende todo? ¿No se entiende nada? ¿Cri, cri? Profe, eso último que hizo sobre el porcentaje de nota, ¿Ya? ¿me Dígame. escucha, profe? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ah, ya. ¿Podría explicarlo de nuevo eso del porcentaje de nota, por favor? ¿La fórmula? Sí, la fórmula. Ya. ¿Qué es lo que pasa? En la educación superior se trabaja por ponderaciones. ¿Qué es lo que yo hago? En vez de promediar las notas, yo digo que una nota tiene una ponderación mayor o menor. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de TICS, Tecnologías de la Información y Comunicación, la nota que más vale, según lo que se planificó, es la nota de Excel, la última, que tiene una ponderación del 30%. Si yo sumo todos estos porcentajes, me va a dar el 100%. Me da uno que es equivalente al 100%. ¿Ya? Como me da el 100%, entonces la nota 5 vale el 30, esto vale el 15 y tengo 45, 50, 70, 85 y 100%. Entonces, lo que yo hago es, para sacarle el 15% es multiplicarlo. Igual 4 multiplicado por 0,15. Y de esa manera le saco el 15% al 4. Y ahí me da el 0,6. Igual 5 multiplicado por 0,15 me da 0,75, que es el 15% de un 5. Para no tener que hacer esa fórmula cada vez, simplemente tomo la primera fórmula, desde la esquina inferior derecha, el cursor me cambia a una cruz negra. Le doy doble clic o lo puedo con un solo clic arrastrar hacia abajo. Y ahí me copia todas las fórmulas. Pero la fórmula para sacar el porcentaje es esa. ¿Ya? La nota multiplicada por el porcentaje. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. De nada. Sí, asterisco para multiplicar. No se usa la X ni otro símbolo. Si de hecho se fijan en el teclado numérico de su computador, al lado de la derecha está la rayita, el slash, que sirve para dividir, asterisco para multiplicar, menos para restar y el más para sumar. Los únicos símbolos que cambian son el slash para dividir y asterisco para multiplicar. Ya. ¿Estamos claros ahí?
Voy a seguir entonces. Ahí tenemos un par de fórmulas matemáticas que son las más básicas, ¿ya? La suma, el promedio, también tenemos contar números. Podríamos utilizar otra, por ejemplo, nota más alta, nota más baja. Voy a cambiar esto por un 2 y esto por un 6. Entonces, si yo tuviera que buscar la nota más alta, acá fácilmente puedo saber cuál es, que es el 6. Pero de nuevo, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, yo quisiera buscar la nota más alta de todo el curso? Tendría que estar viendo uno a uno a los alumnos. Ustedes en su sección son 40 y tantos. Es mucha información. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la fórmula, fórmulas de autosuma, máximo. Máximo yo le digo que de este rango de notas me traiga el valor más alto, que es un 6. Despliego autosuma, le digo mínimo o min, selecciono el rango de números y me trae la nota más baja. ¿Ya? Vamos a hacer el último ejemplo con fórmulas de texto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Nombre, apellido, apellido 1 le vamos a poner apellido 2 y le vamos a poner nombre completo. No ando muy creativo. Ya. Yo tengo esos parámetros, ¿cierto? El nombre, el apellido 1 y el apellido 2. Necesito juntar todos estos datos para hacer el nombre completo. Una opción sería que yo lo fuera escribiendo a mano, ¿cierto? Pero vamos de nuevo al caso. Ustedes tienen que juntar los nombres de todos sus usuarios de la comuna, por ejemplo. De todas las personas que encuestaron. Sería horrible. ¿Ya? Mucha información que trabajar, se cometen errores. Lo mejor es automatizar el proceso. Para ello, vamos a ir a marco la celda donde quiero que quede la fórmula, o sea, al lado de los datos del nombre y el apellido. Pestaña fórmulas, texto y utilizo concatenar. La fórmula concatenar me permite juntar textos o cadenas de textos para juntarlos solo en una celda. Para juntar el nombre, voy a seleccionar primero el nombre, después el apellido y después el apellido número 2. Le voy a poner a aceptar y el problema que me genera es eso, que está todo junto. ¿Cómo debiera ser yo en el caso de los nombres cuando necesito que vayan separados? Pestaña fórmulas, texto, concatenar. Voy a seleccionar el nombre y en el texto 2, en vez de poner el apellido, voy a hacer un espacio. Y me voy a cambiar al texto 3, me deja unas comillas vacías y selecciono el apellido. En el texto 4 hago lo mismo, un espacio, me cambio al texto 5 y me paso al apellido 2. Si se fijan acá abajo en la muestra, ahora sí el resultado estaría correcto. Esto me sirve para poder juntar nombres y apellidos. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa si yo no lo quiero hacer así? Escribo yo solo el nombre así, Nicolás Farías Chacón, ¿yo lo escribo sin hacer eso? Si lo escribo a mano, Sí. no habría problema. Lo que yo le estoy mostrando acá es qué pasa si es para 1, 2 o 5 personas, no es problema. ¿Qué pasa si usted le dijeran acá están todos los nombres de las personas de la comuna? Tiene que juntarle los nombres. ¿Cómo lo haría con 15.000 personas? ¿Me entiende? Mejor ordeno los datos, hago una sola fórmula y la copio hacia abajo. Me voy a demorar mucho menos. Es para eso que, delante la pregunta inicial era ¿para qué sirve Excel? Bueno, para esto sirve. Para automatizar complejos de grandes volúmenes de datos. ¿No? Si yo quiero sacar los promedios no solo de un alumno, sino que de todos los alumnos, voy tirando las notas de los alumnos. Quiero encontrar la nota más alta, selecciono todas las notas, la encuentro. Necesito juntar nombres, bueno, ordenémoslos por nombre, apellido, apellido 2 y los junto con la función de concatenar. Para eso me sirve. ¿Alguna consulta, duda respecto de la función concatenar?
Voy a aprovechar de mirar el PowerPoint que debieran haber visto ustedes. Dígame. Entonces esa función concatenar también la puedo usar para escribir oraciones como salía en la cápsula que usted envió. Perfecto, sí. ¿Sí? Tal tengo que cual, hacer para lo eso. mismo del espacio. Ya, Tal cual. ya, ok, gracias. Esas son las funciones de búsqueda. Eso es para la próxima semana. Entonces vimos las matemáticas, las de texto, y nos falta la más terrible de todas, la función sí. Profesor, disculpe, ¿de dónde saca el C3, el C4, eso que le aparece ahí cuando usted mueve los Acá. datos? Eso. Eso ¿Así mismo. Ya. Sí. Por ejemplo, si yo pusiera acá un 10, ¿ya? Un 10 normal, cualquiera, y quiero que en la columna 10 aparezca este mismo 10. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner igual y voy a seleccionar la celda. ¿Cuál es el nombre de esta celda? B17. Entonces el nombre que me aparece acá es el nombre de la celda, el de la referencia a la celda. Ah, ok. Ya, gracias. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces, si yo cambio esto por un 5, automáticamente en el otro lado se ve reflejado como 5. Ok, gracias, profesor. ¿Ya? Para que se vea bien lo que estoy hablando. Un 5, un 7, 9. Van cambiando automáticamente. Lo único que hace es tomar el valor del nombre de esa celda. Ya. Nos falta la última celda, que es la más complicada o confusa. No es que sea terrible, pero es un poquito confusa. El promedio. Vamos a quedarnos con este, ¿ya? El que está acá. Le voy a poner estado de alumno. Estado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El estado. Si el promedio de un alumno está sobre 4, el alumno estaría aprobado. Si está debajo del 4, el alumno estaría reprobado. Para poder utilizar o condicionar en función del promedio, hay una fórmula que se llama función sí. ¿Cómo medir las notas bajas y altas? Con la función máximo. ¿Ya? Yo pongo fórmulas, autosuma y tengo máximo y mínimo. Selecciono con máximo, tomo los números, pongo enter y ahí está el máximo. Voy a explicar lo último porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Entonces, la función lógica. La función lógica, primero voy a marcar la celda, voy a poner fórmulas lógicas y tengo la función sí. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se devalúa como falso. Entonces, lo voy a hacer primero para que se entienda. Y ahí después lo volvemos a recapitular. ¿Qué es lo que tengo que evaluar yo? Si el promedio del alumno, lo selecciono, es mayor o igual a 4, entonces va a decir que el alumno está aprobado. De lo contrario, va a decir reprobado. Entonces, de nuevo, lo que está en D8, que es el promedio, le puse los símbolos matemáticos. Si es mayor o igual a 4, va a estar aprobado. En este caso, el alumno estaría aprobado. ¿Cuáles son los símbolos o operadores lógicos? Tenemos menor que, menor igual, (62), mayor que, mayor o igual
distinto. ¿Ya? Esos son los que se utilizan de manera más básica. Entonces, cuando yo pregunto por mayor o igual, estoy utilizando este. Si el 4 es mayor o igual que el 4,5, o sea, perdón, si 4,05 es mayor que 4, entonces dice aprobado. De lo contrario, debiera decir reprobado. Cambiemos un par de notas. Ahora vamos a tener un 2 acá. Vamos a poner lógicas, sí. Y la fórmula. Si el promedio es mayor o igual que 4, entonces va a decir aprobado. Estos son los mensajes. ¿Ya? No se confundan. Y reprobado. Entonces, lo que están de 8 es mayor o igual a 4, el 3,45 es mayor que el 4, no. Por ende se va a ir por el falso. ¿Se entiende eso o está muy complejo y confuso todavía? ¿O los perdí? Los perdí para siempre. ¿Ya? No es difícil, ¿ya? Pero tienen que ponerle paciencia, ¿ya? Sobre todo a las personas que les cuesta más un poquito la parte más lógica. Para nombres, ¿ya? Eso sería. Con esto ustedes ya pueden hacer lo más básico de lo básico en Excel. Sí, el video obviamente se va a YouTube y ahí les subo el enlace. Va a tener que crecer rápido entonces porque no nos queda mucho tiempo. La próxima semana se acaba la asignatura. Así que... Hay que ponerle amor, comprensión y ternura al Excel. Tal cual. Profesor, No, pero... disculpe, ¿Sí? ¿esos signos que dice mayor que, menor que, igual que, usted los coloca o se colocan automáticamente cuando uno les va allá donde usted dijo, como en la estampilla que están arriba? Eso lo escribo con el teclado, los tiene que poner uno a mano. Ah, ok, ya, gracias. De hecho, miren, si yo pongo acá, ¿se acuerdan cómo acá está escrito para hacer una fórmula? Para hacer una fórmula, yo utilizo el igual. Si yo pongo igual que 5 es mayor, o sea, mayor, 5 es mayor que el 7, me va a decir que es falso. Yo lo escribo todo con el teclado numérico, todo. Ah, ok. Yo puedo hacer proposiciones para que me diga si un número, por ejemplo, el 10 es distinto del 10, falso. El 5 es mayor que el 3, verdadero. ¿Ya? Okay. Lo importante es que tengan esto presente. Ya, ¿alguna otra duda, consulta, inquietud? Los escucho, los leo. Ya, si no tienen dudas o consultas, lo dejamos hasta aquí esto.